Que el Señor de paz les sea bendiciendo sobre cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra del Señor? Alabado sea Dios. ¿Cuántos vinieron a adorar al Rey de Gloria? Alabado sea el nombre de Dios. Es tremendo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no todos vienen a eso. Unos vienen por una invitación. Otros vienen a calentar la banca, el asiento. Otros vienen por, me invitó el pastor. Otros vienen porque tienen un compromiso, porque son líderes. Pero son pocos los que vienen con un corazón contrito y humillado. Son pocos los que vienen realmente a adorar al que los redimió con su sangre bendita. Alabado sea el nombre de Dios. Me presento, mi nombre es Ángelo Guíñez. Soy pastor evangelista por la gracia de Dios, siervo de Jesucristo. Mi esposa, la pastora Daniela Figueroa, con mis 3 hijas, les mandan bendiciones, sus ricos saludos desde Chile. Yo soy de Chile, el último país del mundo, al lado de Argentina, abajo de Perú. De Santiago a casi 7 horas hacia el sur, Concepción, San Pedro de la Paz. Llegamos ahí hace poco y vamos a levantar una obra misionera desde cero con mi esposa. ¿Sabes cómo? No invitando al hermano que se congrega en la iglesia de un pastor. ¿Sabes cómo? Yendo la noche a predicar a las prostitutas, a los travestis, a los alcohólicos, a aquellos que están descarriados. Así se forman las iglesias. Vamos a empezar a dar comida a la gente que vive en la calle por las noches. Vamos a hacer hartas cosas, hermano. A predicar en las calles, evangelismo, persona a persona, y también con micrófono de parlante, con tarima. Hay que volverse loco en el nombre de Jesús. Hacer lo que muchos no hacen, que estar en 4 paredes y quedarse quietos sin hacer nada. Vamos a empezar a hacer, hermano, ¿sabes qué? Un avivamiento. El avivamiento no viene para todos. ¿Sabes para qué viene el avivamiento? Para aquel que se guarda, que busca a Cristo, que vive en santidad, que vive en ayuno, que vive en vigilia, que vive orando, leyendo las palabras y sometiendo su carne. No es para todos. Abran sus Biblias en el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 21. Si aquel que no trajo Biblia lleva 10 años en la iglesia, pida al Señor perdón. No al nuevo anímalo. Entrégale tu Biblia y si Dios te toca, regálasela. Pero si tú, hermanito, llevas de 5 años para arriba y no tienes para comprarte una Biblia, pero tienes un iPhone 13 y vas para el iPhone 14, ¡alábale! ¡O se te fue el gozo! Tienes un televisor como de 90 pulgadas, pero no tienes una Biblia. Juan capítulo 21. En el versículo 1 en adelante, le hacemos lectura en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de tal manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás,
llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar. Escucha lo que dice el Señor a la iglesia. Que muchos están 1 hora más, 2 horas más, 3 horas más, y llegas a las 9, 10 de la noche del trabajo a la casa. Porque anda pescando. Anda tareado en las cosas del mundo. Su Dios es el dinero y no el llamado que Dios le ha puesto en su vida. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al atardecer, al descender a tierra, vieron brasas puestas en un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red se le rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amantísimo Padre Celestial, Dios mío, está leída tu santa, poderosa y eterna palabra. El cielo y la tierra va a pasar, pero tu palabra permanecería para siempre. Si estamos con tu palabra, vamos a permanecer, porque tu palabra, Dios mío, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Es un martillo que quebranta la piedra, pero también nuestro pan de cada día que tenemos que comer a cada momento, en nuestra lumbrera, en nuestros pies. Menguo mi carne para que tu espíritu sea exaltado. Mi carne quedó abajo, Dios, para que tu Espíritu Santo sea tomando dominio, Dios mío, de este culto, de esta palabra. No oro por tu palabra, porque tu palabra ya es bendita. Oro para que uses mi vida. Yo soy simplemente un barro en tus manos. Siervo inútil soy, Dios mío. No puedo moverme ni hacer nada si tú no lo haces. En el nombre de Jesús de Nazaret, y reprende toda obra del diablo. Reprende, Dios mío, todo espíritu inmundo que quiera meterse, Dios mío, para estorbar tu palabra. Desde ahora ya toda mente y corazón quedan, Dios mío, sometidos a tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice, aleluya. Den un aplauso al Cristo de la gloria. Sea bendito el nombre de Dios. Tome sus asientos nomás. Es tremendo cuando Jesucristo murió y resucitó. Muchos no entendían lo que había pasado. Incluso algunos recordaban de que Jesucristo ya le había profetizado que iba a morir, iba a resucitar al tercer día. Pero no todos tomaron de por sí en su vida el llamado que Dios le había dicho, porque se le había ido el maestro, había muerto. O sea, ellos empezaron a tener miedo, a dudar de su llamado. O sea, Jesucristo, ellos creían cuando Jesucristo estaba al lado de ellos, pero murió Jesús y se habían olvidado de la promesa que iba a resucitar al tercer día. Por eso le quiero poner un nombre a este mensaje, en el cual se va a titular: enfócate en tu llamado. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida del cristiano vienen muchas veces desazones, vienen tribulaciones tan terribles que te quiere el enemigo nublar tu visión. De tal manera, así como lo hizo el enemigo con Pedro, y no solamente a él, sino que a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque teníamos un Pedro que le había negado, siendo que anteriormente le había dicho: Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Pero ya había negado a Jesucristo antes que el gallo cantara. Eso es lo que pasa cuando no son personas llenas del Espíritu Santo de Dios y son convencidos, pero no son convertidos. Que le entra por aquí, le salen por acá. Son palabras que se las lleva el viento. Por eso después tenían a un Tomás que le decía: Señor, si yo tan solo tocara esas heridas, voy a creer. Porque no era convertido. ¿Cómo es eso, pastor? Que estos apóstoles, siendo llenos de Dios, siendo que habían tenido un discipulado más de 3 años, que vivían con el maestro, convivían con el Señor, que veían las señales y los milagros, no eran convertidos, no eran llenos del poder de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Es que se tenía que cumplir la promesa que solamente hay uno que es perfecto. Es que se tenía que cumplir la promesa. Cuando el Señor murió y resucitó, el Señor se le aparecía a cada momento, y antes de ascender a los cielos le dijo: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos, enviaré a vosotros el Espíritu Santo que los guiaría a toda verdad y a justicia. Recibieron el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés. Pero esos hombres no fueron nunca más los mismos. Santo, ¿te das cuenta la importancia que es tener su llenura? ¿Te das cuenta que es importante? Es cuando tú caminas con el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Cristo de la gloria. Pero en ese momento no habían recibido el Espíritu Santo. Pedro estaba frustrado. Le negué a mi maestro, a mi Señor, a mi Dios. Le negué. El Pedro, en ese tiempo, él sabía que había negado no solamente a un hombre, que había negado al mismo gran yo soy. Porque en la transfiguración, cuando bajó Elías y Moisés hablando con Jesucristo, vio, aleluya, a la persona de Jesucristo glorificado. No lo vio con el mismo cuerpo, lo vio glorificado. Es que no todos
están entendiendo. Cuando resucitó Jesucristo, los apóstoles ni siquiera ellos lo conocían. ¿Cómo es eso que no lo conocieron? No, porque ellos habían visto al carpintero, pero después vieron al león de la tribu de Judá. ¡Vaya, rabasabacaya! ¡Y carabasabacaya! Al Dios mismo glorificado. Entonces, ¿qué pasó? Pedro estaba frustrado porque había negado al maestro. Acuérdate que Jesucristo le dijo: no digas nada de lo que has visto, porque era un misterio revelado para después. No había visto al carpintero, había visto al gran yo soy. Entonces Pedro sabía de lo que había hecho, de haber negado al mismo Dios, aquel que se despojó de sí mismo, tomándose en forma de siervo. Su decepción fue tan grave que le había prometido al Señor: Señor, yo iría contigo hasta la muerte. Señor, yo voy a prometerte esto y esto otro. Señor, y dice que no solamente Pedro le negó, sino que todos también le negaron. No fue solamente Pedrito, fueron los apóstoles también que estaban negándole con sus actitudes. Porque todos dijeron, cuando Jesucristo le dijo que Pedro le iba a negar, y todo, el mismo Pedro, el apóstol, le decía: Señor, si yo no voy a negarte, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Dice que todos también dijeron lo mismo. Te das cuenta que cuando tú tienes un llamado de Dios, hermano, un llamado de Dios, te vas a caer, te vas a tropezar, pero gózate por eso. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, después de esa caída, nunca más fue el mismo. Él quiso renunciar al llamado. El diablo lo quiso desenfocar de su propósito. ¿Con qué? Con las maquinaciones en su cerebro que le decía: no eres digno. Le hablaba en su corazón: no eres digno, vuelva a lo mismo, vuelva a lo que eras antes. Anda a pescar, anda a gastar tu tiempo allá afuera y no en el evangelio. Porque Pedro tenía un llamado poderoso. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios, una hija de Dios se cae, aleluya. Pero dice su palabra que caerá el justo 7 veces y el Señor lo levantará. Eso es lo que pasa cuando tienes el llamado impregnado en tu vida. Te duele tu proceso, te hace llorar, te hace bramar. Eso es lo que pasa cuando tú le dices: Señor, pero yo te prometí esto hacer y no lo he hecho. Es que ahora, ¿sabes lo que pasa? Tenemos ese Espíritu Santo que nos amonesta. Pedro en ese tiempo no tenía eso, porque descendió el Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo? Cuando bajó la promesa. Esos hombres nunca más fueron los mismos. Teníamos un Tomás incrédulo que después andaba predicando con gracia y unción. Teníamos un Pedro que le había negado, que quiso ir para atrás. Teníamos un Pedro que quería de nuevo tomar el barco y salir a pescar. Pero después teníamos un Pedro que sanaba aún con la sombra. Teníamos un Pedro que después con el primer sermón se convirtieron 3,000. Y el segundo sermón, aleluya, se convirtieron 5,000. Es que después de ese avivamiento que hubo un Pedro, se le levantó el enemigo. Es que el enemigo no se va a quedar quieto. Al diablo, que el Señor lo reprenda, le estorba, le molesta. A alguien que se levanta después de haberse caído. Si hay algo, aleluya, que el infierno tiembla, es cuando un hombre de Dios se
se vuelve a levantar desde el polvo. Aleluya. Y sale nuevamente de ese horno de fuego. Pero ese horno de fuego, mi hermanito, te hace sacar la escoria, te hace sacar el pecado regalón que tienes aún sirviéndole a Cristo. Por eso es necesario, para que todos dependamos de la gracia del Señor. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecamos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia. Es que algunos dicen: voy a vivir pecando para que tenga más gracia. Romanos 6:1 dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde. No, de ninguna manera, mi hijito. Porque si tú naciste de nuevo, las cosas viejas pasaron. Es que no puedo entender que dentro de las iglesias todavía está el pleito, el cagüín, el chisme, el pegambre. Cuando Dios te llama, te empieza a meter al horno de fuego. Porque aún en el llamamiento no te das cuenta de la escoria que vas cargando, hasta que empiezas a ser procesado. Cuando empiezas a caminar, te das cuenta de que en esa caída que tuviste, empiezas a reconocer la soberanía de Cristo en tu vida, que no es por tu sabiduría, que no es por la inteligencia humana carnal que tienes, que todo se lo tienes que deber a Él, aún tu trabajo. No es por tu experiencia laboral, es por gracia. Es por la misericordia de Dios que está prosperado. Pero no te olvides, aleluya, de darle la gloria al Cristo Él, al Cristo de la gloria. Porque el Señor toma lo más vil, lo menos preciado de este mundo, lo que no es. ¿Sabes por qué? Porque Dios se quiere glorificar en tus debilidades, en tus desazones, en lo que te cuesta dejar, en esas groserías, en esos garabatos, en esos pensamientos carnales, en esos ojos llenos de adulterio. Se quiere glorificar el Cristo de la gloria. ¿Sabía usted, hermano, que aquí todos nos vemos cristianos y pentecostales? Pero algunos salen de la iglesia, llegan a sus hogares, son unos demonios con patas. Tienen una apariencia de piedad, ponen una cara de santos, ¿sí? Pastor, poco menos falta que le pongan una alita y empiezan a volar por los púlpitos. Pero vayan a preguntarle al vecino de al lado cómo es ese hombre. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no hay un convertimiento. Cuando hay un convencimiento, te vas a caer. Cuando hay un convencimiento, vas a ir directo al fracaso. Pero cuando tienes convertimiento, bendito sea el nombre de su palabra. Cuando hay un convertimiento, no eres el mismo, no eres la misma, vives para Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dijo el apóstol Pablo: llevo la marca de Cristo. Sean imitadores como yo soy de Cristo. Eso es lo que pasa. Gente en muchos hogares, hermano, que tienen una cara de apariencia de humildad, que son santificados, pero llegan después del trabajo, ni siquiera un beso le dan a su esposa. Los hijos parten a sus habitaciones porque llegó Shrek, llegó el ogro. ¿Te das cuenta? ¿Y para qué vamos a decir de la sierva? Llega el pobre siervo de Dios cansado del trabajo a lavar los trastes, a servirse solo.
La mujer le dice, sírvete, es solo apretar un botón en el microondas. Y ahí tenés tu bendición, te toca. Te das cuenta que cuando la persona, la mujer cuando no es sabia, no es convertida, le empiezan a abrir puertas al enemigo para que pueda destruir los hogares. Pero te das cuenta que es diferente cuando la sierva de Dios, el siervo de Dios son llenos del Espíritu Santo. Ya no te mandas solo. Llegas a tu casa lleno de la presencia de Dios. Le dices, ¿cómo está mi amor? Te amo, mi cosita rica, te amo, mi vida. Y la mujer le dice, te amo también, esposo mío, amado mío. Vaya a bañarse, le llevo en bandeja en la cama. Alabado sea el nombre de Dios. Algunos dicen, habla Señor, usa a tu hijo. Pero en la pura verdad, cuando no gobierna el Espíritu Santo de Dios en los hogares, el diablo se mete por un camino. Pero déjame decirte que cuando gobierna el Espíritu Santo de Dios y el hombre y la mujer reconocen sus errores, por 7 caminos tiene que salir huyendo la víbora y carabasa la calle rabasella. Es tremendo, hermano. Mira lo que pasa. Cuando yo, que era el Señor, Pedro se ciñó la ropa. Jesucristo te está hablando sobre tu llamado. No esperes que venga un ángel del cielo para decirte, mira, tienes que hacer esto y esto otro. Su palabra lo demanda. Pedro se ciñó la ropa, volvió a tomar su posición, volvió a tomar autoridad. Aunque dudaban, pero entre ellos decían, Juanito se le acercó a Pedro y le dijo, mira Pedrito, ese que está ahí, el Señor. Tenían temor y temblor, no querían preguntar quién era. Pero eso es lo que pasa cuando tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. El mismo Dios te empieza a amonestarte para que vuelvas a seguirte la ropa nuevamente y vuelvas a la búsqueda y vuelvas al ayuno y vuelvas, alabado sea el nombre de Dios, a cumplir el propósito que Cristo ha puesto en tu vida. Es tremendo, pero no todos obedecieron al Evangelio. ¿Se da cuenta que son muchos los llamados? Pero son pocos los escogidos. Algunos dicen, Señor, pero si tú me profetizaste que yo iba a ser un predicador. Es cosa de entrar el día de semana en sus hogares y ver la Biblia llena de tierra y de polvo. ¿Te das cuenta que la palabra la tienen que trabajarla? ¿Te das cuenta que para cumplir el llamado de Dios tienes que pagar un precio? ¿Te das cuenta que para cumplir el propósito de Dios te tienes que negarte a muchas cosas, aún por tu trabajo? ¿Será de Dios que tengas un trabajo, que salgas de noche de tu casa y que llegues como a las 9 de la tarde de la noche a tu hogar? ¿Será de Dios eso? Que algunos viven para trabajar. Le prometieron a Dios cuando iban cruzando la frontera, Señor, cuando yo llegue a Estados Unidos, por mi culpa, te prometo, como los católicos, servirte, buscarte. Lo mismo que hacía en México, en Guatemala, en Honduras, lo voy a hacer acá. Pero amas tanto esa arcilla
qué tiene que ser siempre tu pastor, tu pastora que esté haciendo la obra de Dios? ¿Acaso no somos un cuerpo? Se da cuenta que Dios se viene a glorificar, pero con aquellos que quieren negarse. Porque a veces la mano no quiere hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a ocupar el pastor la otra mano que se está moviendo, que es útil para el ministerio. Acuérdate que cuando en los viajes misioneros Pablo con Bernabé llamó a Juan Marco, el que escribió el libro de Marcos, uno de los evangelios, y Juan Marco era el sobrino de Bernabé, pero no servía para el ministerio porque en el viaje misionero que hicieron se echó para atrás, no sirvió para la obra. ¿Te das cuenta que no todos están aptos para el ministerio? ¿Sabes por qué? Porque no son procesados. Cuando el Señor dijo, ¿a quién voy a enviar? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero sin antes, ¿sabe lo que hizo Dios? Le puso un carbón en su boca, lo santificó, lo procesó y después lo envió. Muchos quieren ser enviados sin ser procesados. Quieren saltarse un precio. No quieren orar, ayunar, no quieren predicar en las calles, pero quieren que su familia, sus hermanos, su esposo, su hermana, su perro y gato y hasta la gallina estén en la iglesia. Pero quieren bendición de Dios. Pero es diferente cuando el hombre y la mujer es sellado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Dios empieza a convencer de pecado al hombre. El mismo Espíritu Santo empieza a amonestarte, te empieza a mover. ¿Por qué? Porque las personas que están quietas y no quieren trabajar, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a molestarle. Le empieza a decir, empieza a hacer lo que hacías antes. Cómo me llorabas y me buscabas en las madrugadas. Mira cómo lo hacías antes y por qué no lo estás haciendo ahora. Y ahí nos damos cuenta que muchas personas están perdiendo esa fuerza. Porque dice la Escritura, hallaré fe en la tierra en aquellos días. El amor de muchos se ha estado enfriando en muchos lugares. Es cosa de ver Estados Unidos como está. De 20 iglesias, una saldrá a entregar un tratado, siendo que Estados Unidos fue la cuna de los misioneros a las naciones. Y algunos se quedan en el pasado, ¿no? Que Estados Unidos de aquí salieron evangelistas y misioneros, pero viven del recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque se acostumbraron, quedaron con el confort, la comodidad. A algunos la prosperidad les dañó. A algunos el trabajo les dañó. A algunos el dinero les dañó. Aleluya, se quedaron con los sueños, con las promesas. Pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que esas promesas se tienen que volver a cumplir. Ese sueño el diablo no te lo puede borrar. Tú fuiste predestinado para este último tiempo, para ir de gloria en gloria y de poder en poder. Tú tienes que dar fruto y que tus frutos tienen que permanecer, porque va a llegar el día de Dios que le va a decir, alabado sea el nombre de Dios. El mismo Señor les va a decir, apartado de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Señor, pero si yo profetizaba en tu nombre. Señor, pero si yo echaba demonio en tu nombre. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está dentro de los templos, ocupando el don, ocupando el ministerio, ocupando el talento, pero su fruto hablan otra cosa. Se olvidaron de la integridad, se olvidaron de la comunión con Dios,
das cuenta que cuando Jesucristo se le apareció a los apóstoles, no le conocían. Todos dudaban. Aún María se le acercó y le dijo: el maestro resucitó, se cumplió lo que dijo, ha resucitado de entre los muertos. Pero el sentimiento de culpabilidad lo ataron a Pedro, ataron a Tomás, ataron a los apóstoles y quedaron encerrados sin hacer nada. Eso es lo que está pasando. El diablo a algunos les ha tenido autorizada su mente para que no hagan nada. ¿Por qué? Porque están viviendo algunos en pecado, porque solamente le prometían a Dios y todavía no han hecho nada, no han cumplido la promesa que le hicieron al Padre. Y ahí está el enemigo diciendo: mira lo que hiciste, mira cómo estás ahora, no eres digno de estar en la iglesia siquiera. Y ahí tú tienes que levantarte como un hombre de Dios, sacudirte del polvo. Me caí, pero tengo abogado. Hijito, si alguno haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque aleluya, el justo correrá hacia Dios, pero el Señor le levantará. El Señor no desecha un corazón cuando está contrito y humillado. El Padre de la gloria no lo desampara. La misericordia de Dios se tiene que cumplir cada mañana en los que creen en Él. Pero esa palabra que cuando dice: caerá en mí, no mira mi diestra, a mí no llegará, se cumple para aquellos que conocen al Cristo de la gloria. Por eso teníamos a un Job que David le había oído. Había una serie de preguntas contra el Altísimo, pero llegó el día de Jehová que le dijo: cállate, ahora tú me vas a escuchar. Y Job se dio cuenta y le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay momentos en tu vida que tienes que reconocer quién te llamó, que tienes que reconocer, aleluya, quién te está formando, que no es casualidad que estés pasando ese oprobio, la prueba, la dificultad, la pereza, el desánimo, el horno de fuego. Ese desierto no es para siempre. Esa sequedad te va a hacer más fuerte. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú camines por el mismo lugar no te caigas por la misma piedra, porque ahí el Señor empieza a levantar tu integridad, tu madurez, porque Dios trabaja con aquellos que son maduros en el Espíritu. Muchos confunden el crecimiento con la madurez, y son dos cosas muy diferentes. Lo vemos en el rey Saúl, un crecimiento terrible, grande, ungido como rey, porque también fue ungido de Dios. Pero después vemos un David que hizo pecados de muerte, adulteró, mintió, mató. ¿Qué no hizo David? Pero era muy diferente al rey Saúl. Tenía un corazón contrito y humillado. Tenía un corazón sincero que le reconocía: Señor, reconozco mi rebelión, mi iniquidad, mi pecado está siempre delante de ti. Delante de ti solamente delante de ti he pecado contra el cielo y la tierra. Había un David que le había reconocido, sabía la dependencia de Dios en su vida, que pagó la consecuencia del pecado, amén, porque hay ayunos que el Señor no te los va a responder. Murió
el hijo de David, por el pecado que había cometido, pagó la consecuencia. Pero de una cosa el Señor no se puede echar para atrás, porque aunque sea muy fiel, Él permanece fiel. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no rechaza un corazón que está contrito y humillado. El Señor, aleluya, algo late en su corazón a 1000 por hora cuando un hijo reconoce su pecado. Cuando un hijo le dice: ayúdame, Padre, ayúdame, estoy débil. Ay, el Padre dice: basta de mi gracia, basta de mi gracia, porque mi poder se glorifica en tu flaqueza, en tus debilidades, en tu desánimo, en tu chamacarabasaya. Ahí se mueve el poder de Dios. Por eso David tuvo madurez. Esos apóstoles se les presentó una y otra vez el Señor Jesucristo a ellos. En una ocasión el Señor le dijo a María, le dijo: no me toques, porque no ha ascendido al Padre. Él tuvo un cuerpo glorificado. ¿Sabes qué? Yo recuerdo con eso de que tú y yo también vamos a tener ese mismo cuerpo glorificado. ¿Sabes cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará esa trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Dios en las nubes. Ese cuerpo glorificado vas a tener por tu perseverancia. No es por tu don, no es por tu talento ni por tu llamado, es por tu vida de integridad que tienes delante del Rey de Gloria. Es por los frutos de tu espíritu que se reconoce el árbol. No es por las obras para que nadie se gloríe, es solamente por la integridad que tú tienes. Porque algunos llegan a volar en las iglesias, botando fuego por los labios, unos rayos por los ojos, se levantan paralíticos, pero ese hombre está muy apartado de Dios. ¿Cómo es que Dios lo usa? ¿Sabes por qué? Porque el don y el llamado de Dios son irrevocables. Dios también puede usar hasta un cuerpo. Pero mira qué importante cuando tu integridad habla por ti. ¿Sabes lo que pasa? Los demonios se tienen que ir por la santidad que estás llevando delante de tu vida. Todo sea Dios. No son por las 20.000 lenguas que hables. No son por las danzas que estés danzando en el Espíritu. No es por tu talento ni por tu llamado. Es por tu integridad delante de Dios, de la presencia del Omnipotente, de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta que le decían: será? Sí, es Jesucristo. Pedro como que lo miraba con un remordimiento, se echaba para atrás. No la podía creer que era el Maestro, había resucitado su Señor, su Dios, su Maestro. El Señor le dijo después: Pedro, ven para acá. Caíste, fallaste, ven. Yo soy especialista para levantar lo que está caído. Porque aunque el justo cayere 7 veces, el Señor lo levanta. Correrá a él el justo y el Señor le levantará. Le dijo después: Pedro, ven, ya pescaste, sí. Te descarriaste, sí.
Dejaste de buscarme, sí. Perdiste la visión, sí. Se te nubló el llamado, sí. Pedro me ama, sí. Pedro me ama, sí. Pedro me ama, sí. Pastorea mis ovejas. Eso quiere decir, en tu debilidad Dios se puede glorificarse. Aún en tu propósito, en el ministerio, en el llamado que Dios te ha tenido sobre tu vida, desde antes de la fundación del mundo, tú ya fuiste predestinado para cumplir el ministerio de Dios acá en la tierra. Y Dios ya sabía que ibas a tener pocas fuerzas, pero en esas pocas fuerzas le preguntó 3 veces: ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Primer punto, Pedro reconoció su amor a Dios, que siempre él tenía que depender de sus fuerzas, porque con tu fuerza no puedes lograr nada. Con tu ánimo somos polvo de la tierra. Eres barro. Y sabes que una de las cosas que detesta el diablo que ese barro que se cayó y que no le ha cumplido lo que a él le prometió a Dios, ese mismo barro Dios no le desecha. Porque Dios toma ese mismo barro y con amor y ternura y paciencia lo vuelve a levantar. Y esa vasija de barro tiene poder para hollar sobre serpientes y escorpiones. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre hollarán sobre serpientes y escorpiones. Y caraba, ecuturrobo, se caraba, seria y caraba, sabacaya. Es que cuando está el llamado de Dios, no hay tropiezo ni caída que te pueda detener de la visión que Dios ha puesto y ha depositado sobre tu vida. Por eso es importante la dependencia del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es por la teología, ni la escatología, ni tu posgrado, ni el doctorado, ni los títulos pegados en la pared, ni los años de teología que te pueden salvar. Aleluya. Es por esa hambre, es por esa sed, es por la compasión, por las almas perdidas, que Dios te pone en la mente y en tu corazón y en tu espíritu el amor a la obra, que te tienes que negarte aunque te cueste, pero te niegas por la causa de Dios y empieza de nuevo a encender ese fuego que se estaba apagando y se enciende cuando tú lees aleluya, siento a Dios. Dios le está hablándole a la iglesia, a Rabashiva, Carabasaya. Es importante cuando está el llamado de Dios en la vida del creyente. El hombre y la mujer no vuelven a ser el mismo. Ese Espíritu Santo que habitó en Pedro, que habitó, bendito sea el nombre de Dios, en Tomás, en Juan Marcos, en Pablo, en los apóstoles. Teníamos a un Saulo, perseguidor de iglesias, un Jeremías. No profetizo más en tu nombre, pero no obstante había
una llama que le calaba aún los huesos. Y le decía al Señor: me sedujiste, oh Jehová, fuiste más fuerte que yo. Es que eso es lo que pasa cuando la persona de ese hijo, esa hija, vuelve a meterse en la intimidad, vuelve aleluya, a la rodilla, vuelve a vivir a sana doctrina, vuelve a hacer lo que hacía antes. Los demonios tienen que salir huyendo. Ay, sí, carabasheya, rabababashetelele, carabasaba, carabasheya, carabababasheya. Cuando se mete el Espíritu Santo en la hija de Dios, en el Hijo de Dios, en el hogar, nunca más son los mismos. Nunca más, nunca más. Ahí se cumple la escritura, que caerán 1000 o 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Pero esa escritura no se cumple en cualquiera. ¿Sabes cómo se cumple? En aquellos que viven la palabra. Acuérdate que el Señor después llamó a Pedro, lo hizo caminar por el mar, pero Pedro no vivía la palabra y por eso se hundió. Pero cuando el Hijo de Dios, la mujer de Dios, vive su palabra, ¿sabe lo que pasa? Empiezas a caminar, vivir y hacer la palabra. Eres hacedor de la palabra de Dios. Que tú sí seas así y que tú no seas no. Pero el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso tú sí tienes que ser sí y tú no tienes que ser no. Esto es lo que pasa cuando el llamado te cala hasta los huesos. En tu flaqueza Dios se quiere glorificar. En tu debilidad se quiere glorificar. En lo que te cuesta dejar, Dios está mirando lo que te está costando de dejar. Y Dios está en medio de ese asunto. No te mortifiques porque Dios está en medio de ese asunto. Y Dios te va a dar la victoria en tus manos. Eso es lo que pasa, que algunos están peleando por su fuerza, teniendo un Dios gigante. Pero algunos todavía están mirando a Goliat, como lo veía Saúl. Pero ¿sabes qué, hermano? Todavía hay pueblo. Todavía hay pueblo que no mira a ese Goliat. Todavía hay pueblo que está mirando Jehová de los ejércitos. ¡Cuál poderoso gigante batalla! Y aunque hayas pecado, abogado tienes para con el Padre Jesucristo el justo, para lavarte, limpiarte de todos tus pecados. Porque Dios no se olvida, mi hermano, de todo lo que hiciste un día por Él. Él no se olvida. Él nunca se va a olvidar. Aunque estás mirando tu presente, Dios sigue mirando tu pasado. Y Dios ya miró tu futuro, mi hermano. Porque tú fuiste predestinado. Y el hombre que es predestinado es justificado. Y que el que es justificado es glorificado. Va a llegar ese bendito día. Va a llegar ese bendito día que esas fuerzas que tú tienes, esas pequeñas fuerzas, se van a convertir en júbilo, se van a convertir en gozo. Tu tristeza se va a convertir en gozo. Va a llegar ese bendito día. Alabado sea el nombre de Dios. Que esas murallas tienen que caerse cuando hay un hijo, una hija que sabe doblar rodillas y sigue
cuenta que no es para aquel que corre más rápido, no. Es para aquel que Dios tenga misericordia. Es por tu perseverancia. Con la perseverancia se ganan batallas. Por eso tienes cicatrices. Sigue perseverando, sigue peleando. Pablo dijo: he peleado la buena batalla por la cual me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Y no solamente a mí, sino que a todo aquel que ama y espera su venida. ¿Te das cuenta que por tu perseverancia puedes salvarte tú y toda tu casa? ¿Te das cuenta que Dios no se va a olvidar nunca de lo que tú hiciste en tu país, de lo que tú hiciste por Él? Pero ¿qué quiere Dios? Que vuelvas a encender ese fuego, esa llama que estaba en ti, que vuelvas a avivarte como lo hacías antes, que vuelvas, aleluya, a tus primeras obras y carabachaba. Y que algunos no quieren compromiso. No, es que este llamado es solo para los pastores. ¿Quién te dijo eso? Dice que para el que cree. Es para el que cree, mi hermano. Dios puede usar al portero. Dios puede usar al que barre la iglesia, levantando paralíticos, dando vista a los ciegos, reprendiendo demonios. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Eso es lo que está pasando. La gente está atada, pensando que solo los ministros, los pastores, evangelistas, maestros pueden hacer esos milagros, esos prodigios, esas señales. Y no es solamente para ellos, es para aquel que cree, es para aquel que cree y aquel que tenga su Espíritu Santo de Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Salia vacía! ¡Ay! ¡Alabazar aquella! Esto es para el que cree. Echaste a la mar de nuevo, pescaste tus botes, te fuiste a pescar, te vas y sacar la mazamacaya, volviste a hacer lo que es aleluya, lo que el mundo te estaba haciendo anteriormente. Pero el Señor quiere que dejes esa barca, que dejes esa red, que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Dios quiere volver a encender. Dios quiere volver a encender, iglesia. Es que no, aleluya, no te tienes que conformar con lo que tienes. Somos de los que avanzamos y los que no retrocedemos. No podemos caer, sí, porque somos de carne y hueso. No podemos caer, sí, pero somos de los que nos levantamos y nos sacudimos y volvimos acá, aleluya, volvimos a perseverar. ¿Te das cuenta que cuando está el llamado de Dios en la vida del creyente, hay algo que no lo deja tranquilo? Ese es el Espíritu Santo de Dios, que empieza a amonestarlo, que empieza a amonestarla día y noche, para que pueda cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. Porque tiene que saber negar su carne para que pueda, aleluya, cumplir el propósito de Dios acá en la tierra. Siento Dios, siento su presencia. Es que cuando está Dios en el asunto, tu desierto se convierte en paraíso. Cuando Dios está en el asunto, el horno de fuego, aleluya. Ni el horno de fuego puede quemar tus ropas. Al contrario, te servirá para que salgas pulido, procesado. Porque Dios, aleluya, en los hornos de fuego se glorifica especialistas
aleluya, para sacar la escoria que está dentro de ti, que no te deja avanzar, que no te deja hacer las cosas de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Es cuando Dios está en el asunto, aleluya, tienes que gozarte. ¿Sabes por qué? Porque en la casa del alfarero Dios forma, en el horno de fuego Dios forma, en el desierto Dios forma. Dios se glorifica en tu flaqueza, en tu debilidad. Dios se glorifica por el llamado que tiene para tu vida. Pedro no fue nunca más el mismo, nunca más. Vieron después al maestro ascender al cielo. Atendieron el llamado de Dios. Fueron bien hombres para sus cosas y bien mujeres para sus cosas. Le dijo: esperen la promesa que enviaría al Espíritu Consolador, que les guiaría a toda verdad y a toda justicia. Empezaron a irse muchos, aburridos de esperar la promesa. Se empezaron a ir, pero quedó un remanente, y ese remanente eran los 120, esos famosos 120 Pentecostés, que aprendieron, ¿sabes qué? A someterse, que aprendieron a vivir para Cristo, que aprendieron a vivir y negarse para su obra. Esos 120 Pentecostés nunca más fueron los mismos, fueron llenos del Espíritu, del poder de lo alto, porque de repente bajó del cielo un viento recio que llenó toda la casa, y todos fueron llenos del Espíritu de Jehová, del Espíritu Santo de Dios, y empezaron a hablar con la lengua. Después teníamos a un Esteban que lo apiedraron, pero vio los cielos abiertos. A Pedro y a Juan que la apiedraban y les prohibían predicar. Y esos mismos, ¿saben lo que ellos hacían? Le dijeron: no vuelvan a predicar de Cristo. Ellos dijeron: no podemos callarnos de decir lo que hemos visto y oído. Es que cuando estás en el llamado de Dios,